Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Bueno, pues yo estaba explorando la cavidad y me llamó la atención un conjunto de madera quemada que había al lado derecho del tubo y subí a inspeccionar un poquito porque me llamó la curiosidad y justamente al bajar me fijé en un pequeño orificio que había en un conjunto de 2 placas de lava y al mirar me fijé que había un conjunto de conchas blancas y rojas que impresiona bastante. Importante. Hombre, por mi experiencia laboral, que soy técnico de laboratorio, sé que pues tocar una muestra perjudica, ¿no? Puedes perder información. Entonces, junto a mi compañero Eduardo, que él también le gusta pues todo el tema de aborigen de las islas, decidimos no tocarlo y avisar, pues porque va a proporcionar información el día de mañana. Es la voz de Geray Rodríguez quien de forma casual realizó pues, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años en la historia de la arqueología española. Me estoy refiriendo a esas casi 225 conchas marinas aparecidas en Tigalate, muy cerca de donde nos encontramos, en esta villa de Mazo, en la isla de La Palma. Y va a ser el eje principal del programa que vamos a desarrollar aquí en Museo Casarroja, un programa que no sería posible sin la colaboración del Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de la Villa de Mazo, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y, por supuesto, el Gobierno de Canarias. Y no sería también posible si no fuera por la presencia de todos los asistentes como público a este programa, como digo, en el que vamos a contar, ¿no?, la historia de un gran descubrimiento de una cultura, la cultura aborigen en la isla de La Palma, y que marca un poco la identidad de nosotros mismos, aunque nosotros vengamos de la península, no deja de ser parte de nuestra propia realidad más cercana, y que merecía la pena acercarse hasta este emplazamiento, hasta este lugar, para intentar conocer los entresijos que había detrás de ello, ¿no? Será uno solo de los muchos temas que vamos a hacer en este programa, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Muchísimas gracias a todos los que nos están atendiendo aquí en este salón del Museo Casarroja, en la villa de Mazo, en La Palma. Un casón realmente increíble. Ahora lo comentaré con nuestro compañero Jesús Callejo. A mí me ha dejado alucinado el lugar en donde estamos haciendo el programa. Cada vez nos vamos superando, ¿no?, en esos marcos increíbles. Lo comentaba ahora en la introducción. Vamos a hablar de descubrimientos arqueológicos, de grandes descubrimientos arqueológicos, como ese hallazgo en Tigalate en el año 2023, en el mes de agosto. Pero vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de un montón de cosas más relacionadas con la isla de La Palma, pero que tienen, como digo siempre, que hacemos un programa especial en una ubicación determinada de la amplia y variada geografía española, tiene su recorrido en muchísimos otros lugares. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias, vecinos de La Palma. Muchísimas gracias. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, crononauta, marco incomparable, ¿eh? Nos vamos superando, tú lo has dicho. Es que es una pasada, Qué lugar. Digo, ya entiendo por qué lo llaman la Casa Roja. Nada más llegar ya salta a la vista, y sobre todo no solo por el continente, sino por el contenido. Una preciosidad de museo, en un lugar encantador, en una isla bonita, en La Palma, y con cantidad de historias, de leyendas, de personajes para desgranar y para poner en valor, ¿no? Y yo creo que además es más que necesario,
porque desde luego la isla se lo merece. Estaba haciéndome la foto de selfie que nos hacemos siempre en todas las es salidas. Una tradición, es una tradición, también. claro que sí. Y estaba pensando, ¿no? El color rojo es el dominante en pequeños detalles, ¿no? Porque las paredes son blancas, tanto en la escalera principal como en la primera planta donde estamos. Pero esos cortinajes, esas nerviaciones, ¿no? de la madera también oscura, el piano que tenemos detrás, ¿no? Que si lo pilla Elton John aquí nos hace un concierto improvisado, ¿no? Y qué mejor lugar, Jesús, para venir a hablar, luego hablaremos de ese descubrimiento, ¿no? en Tigalate, pero para hablar del mundo aborigen canario, en concreto de la isla de La Palma, con nombres que a mí se me escapan un poco, esos gentilicios, no me atrevo a repetirlo. ¿Cómo eran los aborígenes de la isla? Los aguaritas. O benajuaritas, porque Benajuare era un poco el nombre autóctono que tenía la isla de La Palma, y además dividida en 12 cantones, en 12 bandos, como realmente se llamarían, o 12 señoríos, y 2 de ellos era Tigalate y el otro es Aceró. Y en Aceró vivía y reinaba al personaje al que nos vamos a referir en este cronovisor, que es Tanausú. Se puede decir que era el último palmero libre antes de que fuera conquistada la isla. Como sabes, las islas tuvieron como 2 fases de conquista. Por una parte, la conquista señorial, la conquista normanda de Jean de Betancourt, que fue a principios del siglo XV. Y luego quedaban 3 islas ahí muy reaccionarias, ¿no? a todo este tipo de vasallaje castellano, que era pues ni más ni menos que Gran Canaria, que era La Palma y que era Tenerife. Y entonces ahí entramos ya en ese final del siglo XV, donde Tanausú, precisamente haciéndose fuerte en este lugar, además él conocía perfectamente la orografía de La Palma, y Alonso Fernández de Lugo, que era el capitán que había sido destinado por los Reyes Católicos para conquistar estas islas, pues es el que intenta hacer todos los tejemanejes, todas las traiciones, todos los pactos posibles con esos 12 cantones o esos 12 bandos. Al final consigue la mayoría por dinero y por una serie de beneplácitos que consigue con esos señores, con esos, vamos a llamarles reyes, capitanes, menceis, pero Tanausú era duro de pelar. Y este es el personaje que queremos rescatar un poco del olvido. Es verdad que aquí es muy conocido, pero en la península no es demasiado conocido, a pesar de que él representa un poco esos valores de resistencia, de heroicidad y sobre todo, y luego lo comentaremos, ¿no? a lo largo de esta sección, sobre todo de esa tradición que tenían los aguaritas en su momento, que cuando se daba todo por perdido, ellos tomaban una decisión dura de tomar, pero él prefería la muerte antes de ser cautivo, antes de ser encadenado. Y eso es algo que yo creo que lo llevan en la sangre los palmeros, y eso es algo que les da carácter, que les da esa heroicidad en momentos y épocas históricas muy duras. Y hace poco, pues, en fin, por desgracia tuvieron que pasar una muy dura con la erupción del Cumbre Vieja. Así que todo eso está alrededor de esta figura legendaria, mítica, pero también histórica, que se llamaba Tanausú, el último rey palmero libre. Bueno, pues estás hablando del último Mencey, ¿no? Ese último príncipe, ese último rey. Bueno, intentar poner etiquetas descontextualizan en ocasiones el verdadero significado que pudiera tener en ese concepto, ¿no? tan particular de las culturas indígenas, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que se hacía fuera, ¿no? Tenemos aquí delante, Jesús, como siempre, el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 3 de mayo de 1493. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos viendo una escena caminando por esa tierra volcánica. Imagino que a quien se llevan preso, ¿no? Sometiéndolo y agarrándolo fuertemente por los brazos, es a nuestro protagonista, Tanausú. Así es, a él y a sus hombres de confianza. Todo tiene que ver, estamos en la Fuente del Pino, cerca de la Cumbrecita,
en el barranco del Riachuelo. ¿Por qué este lugar? Porque este lugar es un lugar sagrado para los aguaritas, porque se pensaba que este era un lugar seguro también para Tanausú y sus hombres. Era una especie de negociación de paz, en fin, ya había habido varios encontronazos y había que conseguir algún tipo de acuerdo para mejorar las condiciones de los aborígenes y, por supuesto, pues que los conquistadores también tuvieran sus pequeños tesoros. Pero lo que no sabía, o sí lo intuía posiblemente Tanausú, es que Juan de la Palma, que es un pariente, estamos aquí un poco visualizando la escena, donde él es el que se encarga de entablar esta especie de negociación de paz, es el mediador. Además lo hacen en la Fuente del Pino por dos razones. Primero, la fuente, por el agua, es decir, el agua era bien preciado para los isleños, y el pino porque posiblemente fuera un pino sagrado, un pino donde se hacían reuniones, donde se hacían celebraciones, en fin, era un lugar donde se supone que estaban acogidos por el beneplácito de los dioses. Pero, y aquí está la historia, Alonso Fernández de Lugo, que era, se puede decir, que un perro viejo en este tipo de cosas, él sabe que si estas negociaciones no llegan al fruto que él deseaba, posiblemente Tanausú con sus hombres irían otra vez a las montañas. Ahí es muy difícil de capturarles porque conocían perfectamente cómo son los riscos, en fin, los precipicios, las cuevas. Entonces, antes de que se produzca esa negociación, cuando ya se van a encontrar un poco esas dos huestes, pequeñas huestes, pues se produce ya no tanto como un ataque, sino como una encerrona, como una emboscada, y Tanausú no le queda más remedio. Fíjate, yo tenía ahí una duda, pero ahora lo estamos viendo y además estoy asesorado por Jorge País, que es uno de los que más conoce toda esta historia. Posiblemente vemos que él se rinde, no quiere entablar batalla porque quiere preservar la vida de sus hombres, y cuando ya ve que todo está perdido, cuando ve que la traición es manifiesta, piensa que era mejor entregarse para eso, para salvaguardar vidas, y sobre todo la de los más pequeños, la de las mujeres, que por cierto fueron un poco escondidas en una cierta cueva, y en fin, su paradero al final fue bastante trágico también. Así que este es uno de los días que estamos asistiendo en este cronovisor más tristes del pueblo palmero, pues ese es el día en que la isla queda derrotada, en que queda anexionada a la corona de Castilla, en el que Tanausú es cargado de cadenas y de grilletes, donde le quieren llevar como un trofeo de guerra, como si fuera un animal enjaulado, él y sus hombres en barco hacia la península, y donde él toma una decisión heroica, como te decía al principio. Y esa decisión, que forma parte de la tradición aguarita, es dejarse morir de hambre y de sed, no tomar ningún alimento ni beber nada que le pueda prolongar la vida. Y él dice una palabra que es ya un símbolo de heroísmo y sobre todo de resistencia, que tenía que ver un poco también con los ancestros de Tanausú. Esa palabra es Bacoagaré. Bacoagaré es me quiero morir. Es decir, antes de ser un esclavo, antes de ser un animal de feria, antes de que se rían de mí, antes de que me vean mancillado, antes de que me vean humillado, prefiero morir. Y en esa travesía, tanto él como sus hombres se dejan morir, de tal forma que Alonso de Lugo no llega a consumar la otra parte de la victoria, es decir, aquí os traigo un trofeo como si fueran esclavos, como si fuera el oro, como si fueran especias. Bueno, todo esto, ya digo, es muy interesante saberlo. Marca un poco también la identidad de no solamente del pueblo aguarita, sino también, bueno, a la postre de los palmeros de hoy, ¿no? Y también un poco la complejidad de una sociedad, que lo decía yo ahora, que nada tiene que ver con la sociedad castellana que venía aquí, ¿no? De conquista, y que quizás ellos esperaban encontrarse con algo totalmente diferente, ¿no? Quizás algo más cercano, ¿no?, a su forma de entender, y pensando, bueno, lo vamos a detener, no, en ningún momento se les pasó por la cabeza, ¿no?, la idea de que fuera a suicidarse, y lo vamos a llevar como trofeo a la península. Pero no, la verdad es que ese cambio, ¿no?, debió de hacer en los castellanos también ver, ¿no?, digo, esta gente es muy especial, ¿no? Sí, porque ningún mencey, ningún rey hasta ese momento había adoptado esta forma, ¿no?, de comportarse. Es decir, la mayoría se habían rendido por negociaciones, les interesaba pues tener esas conversaciones de paz, posiblemente se dieron cuenta de que, en fin, que todo estaba perdido y dijeron, pues mejor ir por las buenas que por las malas, ¿no? El caso de Tanausú fue distinto hasta el último momento, ¿no? En fin, como rey de Acero, prácticamente como si fuera de acero su personalidad, su temple se mantuvo firme.
Y fíjate, porque todo esto lo sabemos gracias a un cronista franciscano, a Juan Abreu Galindo, que esto lo escribe en la crónica 140 años después de que estos hechos hayan sucedido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante muchísimo tiempo la memoria de Tanausú no se perdió, se mantuvo viva, con todos sus descendientes, con todos los pobladores de la isla. Quiere decir que ese acto de heroísmo quedó reflejado en esa crónica posterior, pero sobre todo quedó reflejado en la forma un poco de cómo entender una derrota. La puedes entender humillándote o la puedes entender, pues eso, dejándote morir, que posiblemente sea de las muertes más crueles también que hay, ¿no? Pero eso también hizo, y esto luego si quieres te lo amplío, hizo que ciertas leyendas se generaran alrededor de la muerte de Tanausú y sus hombres. Y esa leyenda son las antorchas del Time, que es una especie de santa compañía, pero de la isla. Es decir, una procesión de antorchas, de luces populares. En fin, es un poco como la luz de Mafasca de Fuerteventura, sí, pero colectiva, y que alguna tradición, alguna leyenda, alguna referencia hace mención que posiblemente esas antorchas del Time, el Barranco de las Angustias, tiene que ver con las almas en pena de este guerrero que no quiso morir de una forma tan humillada y que de alguna forma sigue preservando esos barrancos que él también conocía en días muy determinados, donde se aparecen estas luces populares, como decir, para que su historia no se apague, para que esas luminarias pervivan en el tiempo y en el espacio. Muy bien, pues le estoy colocando aquí al micrófono a nuestra compañera que nos va a atender. Ahora ella es Nuria Álvarez, es arqueóloga. Nuria, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. Antes de comenzar la grabación de este programa estábamos hablando, ¿no?, sobre los gentilicios, la identidad, ¿no?, de cada pueblo. Ahora, cuando escuchaba a Jesús, yo tenía algunas preguntitas muy poquitas aquí para romper el hielo y comenzar esta charla distendida contigo, hablando de Tanausú. Claro, la idea del suicidio me venía a la cabeza. Acuérdate, Jesús, en Tenerife hicimos hace unos años un programa también y donde se mencionó las fuentes, ¿no? Hablaban de esos suicidios casi rituales, ¿no?, que se dejaban caer por algunos precipicios, que, pues el concepto de la muerte, Nuria, es completamente distinto a otras culturas, ¿no?, y que marca también un poco la identidad de los indígenas, de los protopalmeros, ¿no? Sí, efectivamente. El concepto de la vida y la muerte, yo creo que en estas poblaciones estaba muy unido, estaba muy de la mano. Y eso lo podemos ver también registrado en diferentes yacimientos arqueológicos. Nosotros, cuando estudiamos los yacimientos arqueológicos, vemos que el poblado, que es el lugar de la vida, está pegado al lugar de la muerte. Con lo cual hay un vínculo. Para ellos la muerte, yo creo que era parte de la vida. Tanausú era un mencey. ¿Cómo podríamos definir un mencey? Yo lo denominaría más bien un caudillo, un jefe, más bien, ¿no?, del cantón de Aceró, una persona, un referente para su pueblo, que en este caso, dio su vida por el hecho de intentar que su pueblo consiguiera o mantuviera su libertad. Entonces yo lo vería más bien como un referente para la población. Pero tenía poder, es decir, él decidía, él gobernaba. Sí, seguramente es un señor y como tal tendría su autoridad. Como una especie de jefe tribal al que se le consulta. Efectivamente, sí. Y además no solamente tendría incluso un vínculo con los demás jefes de los demás cantones, así lo señala las fuentes etnohistóricas, que había un vínculo con los otros cantones, sus tíos, sus primos, eran todos como una familia, un clan, los que gobernaban. Antes comentaba, ¿no?, esa famosa palabra, famosa, claro, dentro de lo que es la isla, pero evidentemente él no se la inventa, ¿no?, el Bacoaré. Sí me gustaría que nos comentaras cuál era la tradición que había antes cuando alguien pronunciaba esa frase y creo que se alejaba del mundanal ruido para morir en silencio. ¿Cómo consistía? Sí, vamos a ver, la información que tenemos por las fuentes etnohistóricas, y la más fiable es Fray Abreu Galindo, el cual señala que cuando la persona estaba enferma o ya no se encontraba bien como para seguir viviendo, él o ella se encerraba en una cueva voluntariamente, en la que llevaría pues su gánigo, su cuenco, a lo mejor con algún tipo de alimento, o que duraría lo que duraría en todo caso si lo usara.
y se acostaría sobre unos pellejos de piel porque consideraban para La Palma que tocar el suelo era algo impuro, con lo cual tendrían que acostarse sobre algún tipo de cama vegetal o de piel y después le sellarían la puerta, por lo que la persona no podría salir, se dejaría morir dentro de la cueva. De hambre y de sed, tal y como hizo Taunasue, así que ya era una tradición asentada, ¿no? en la cultura. No es, sí. Qué curioso, no es algo que improvisara de una forma, ¿no? No, para nada, por eso digo que en el fondo él era un poco heredero de una tradición que él luego también mantuvo y reafirmó, ¿no? con esta muerte. Y contaba pero también... Espera, es que estaba yo flipando ahora. Estaba pensando que hay que ponerse un poco en la mente de la gente de la época. Pero ¿cómo que mi primo, mi padre, mi tío se cierran en una cueva y el resto de la familia se queda de brazos cruzados? Claro, ese es el presentismo, ¿no? O sea, el que hay que eludir siempre, ¿no? Intentar explicar estas cosas con las ideas de ahora, y hay que meterse en la cabeza de los aguaritas de aquella época, en el siglo XV, para poder entender estas tradiciones. Claro, efectivamente, y además si quedó registrado en las fuentes etnohistóricas era porque durante 140 años esa información se transmitió de forma oral, con lo cual es algo importante para la comunidad y algo bastante inculcado dentro de esa sociedad. Uh-huh. Siempre me ha llamado la atención el nombre de Tanausú. Sé que también a ti te gusta la etimología, igual que a mí, buscar un poco los orígenes. Y una de las cosas que comenta, ¿no? Dice que procedía un poco de la palabra, bueno, vendría del tamatig, ¿no? De ver, que sería algo como el obstinado, el terco. ¿Sabemos algo un poco de por qué ese nombre? No, yo no sabría enfocar el motivo. Sé que hay diferentes Desde luego terco y obstinado. Sí, lo era. Desde luego que sí lo era. Acabó ganando la partida. Vamos. Sí, aparecen diferentes fuentes nombrados, pues Tanausú, Atanausú, pero exactamente el término, bueno, pues no. Comentaba también las leyendas que se generan alrededor de un personaje mítico como él. Y una de las leyendas que a mí me llamó la atención, en fin, yo soy un poco un investigador de esas tradiciones y sé que cada leyenda tiene un pozo de realidad. Entonces, estas antorchas del Time, en algún caso la han asociado a él, en otros casos tiene otras cosas que ver, con las almas en pena, en fin, muy cristianizado también todo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que puede haber algún tipo de realidad sobrenatural en todo esto? Yo realmente no creo en eso. Sí lo he escuchado alguna vez, pero más bien vinculado a cuestiones ya, pues lo que comentaste, de las almas en pena, un poco más bien enfocado en esa línea. Eso sí lo he escuchado por esa línea, pero vinculado con la temática que llevamos nunca lo había escuchado. Esa tradición de las antorchas, en definitiva, es muy humana, ¿no? En el sentido de que la encuentras, tú lo conoces, tú eres un experto en la cultura popular, no solamente de España, también has investigado y has trabajado el mundo insular, no solamente en la península, pero lo encontramos en otros lugares de Europa, de África. Es decir, es un común denominador, ¿no? La existencia de esa luz en la oscuridad, en la noche, que se interpreta, ¿no?, como el alma de los difuntos que deambulan en un lugar, bueno, pues en un lugar perdido, ¿no?, como intentando buscar el destino, ¿no? Sí, además fíjate dónde se produce la caldera de Taburiente, es decir, estamos hablando de ese cantón, ¿no?, de Aceró, donde, en fin, estaría ahí un poco sus dominios. Entonces, no por casualidad, nada ocurre por casualidad, es verdad que es una isla pequeña, en fin, donde todo está un poco concentrado, pero siendo una isla pequeña había 12 señoríos, 12 cantones, ¿no? Y cada uno, es verdad, eran parientes. De hecho, el que le traiciona o el que hace de mediador es un pariente suyo, que es Juan de la Palma. En fin, todo estaba relacionado, todo se sabía. Pero lo que llama un poco la atención, a diferencia, por ejemplo, de otras islas cuando son conquistadas en esta pequeña fase, ¿no?, o en esta inicial fase de la conquista, cuando hablaba de los normandos, cuando se conquista, pues, el Lanzarote, por ejemplo, el sistema es muy distinto. Entonces, lo que me gustaría preguntarte, Nuria, es si la orografía tenía mucho que ver, o tenía que ver también las intenciones del capitán de turno, el que tenía que llegar aquí. Al principio lo que llegaban era para conseguir oro, para conseguir hacer relaciones más bien comerciales, pero no tanto para anexionarse los territorios a una corona determinada. Ya te digo, esa es la etapa ya de los reyes católicos, donde, fíjate, además en qué momento se está produciendo, alrededor de 1492, donde se ha conquistado ya Granada, el 2 de enero, donde estamos a punto de descubrir América, donde se publica la gramática castellana de Nebrija. Es decir, es un momento histórico donde se dan muchas cosas y consideran que esa parte del archipiélago canario había que conquistarlo. ¿Tú crees que influyó mucho que Alonso de Lugo tuviera esa especie de beligerancia?
por la orografía e intentar conquistar Manu Militari, o sencillamente lo que iba buscando, bueno, creo que no sé si se acordaron, 700.000 maravedíes, ¿no? Sí, si lo efectivamente. conquistaba. Al final, ¿él venía por el dinero, venía por la gloria o sencillamente sabía que era más fácil de lo que se imaginaba? Yo creo que venía un poco por todo. Venía por la gloria, el prestigio que podía conseguir, vamos, el conquistar una isla para la corona, pues eso le daría también prestigio, por el dinero, y después también yo creo que pensaría que sería fácil. Pero claramente... No lo fue, ¿no? No. No lo fue. Entrar al interior de la caldera, lo que implica, no conoces el terreno, entrar con el equipo que llevarían ellos, ¿no? También las vestimentas que llevarían, que no creo que fuera cómoda ni fácil de llevar. De hecho, creo que se comenta en las crónicas que no hubo un momento puntual que tuvieron que llevar a Alonso Fernández de Lugo, ayudarlo a caminar, porque la orografía era bastante complicada. ¿Vale? Entonces yo creo que eso también influye. ¿Y qué hay del romance que tuvo Tanausu? Hay una leyenda también ahí que habla de Acerina, pero yo no sé hasta qué punto puede ser real eso. No, las fuentes históricas no nombran a Serina. No nombran a Acerina, qué pena, porque siempre falta como su partener femenina en este caso. No, es verdad que es una leyenda bastante bonita en la que vemos la figura de Maya Antiguo y bueno, y Tanausu también, pues luchando por el amor de Acerina. Pero bueno, eso no está recogido en las fuentes históricas, verídicas. Es una leyenda. Nos hemos cargado la muy parte bonita. romántica. Bueno, no, pero fíjate, el hecho de que se añade, ¿no? El hecho de que se añada ese apéndice, ¿no? Como un bonus track de la biografía de Tanausu es quizás pues para, como sucede con la vida de Jesús, ¿no? Entre comillas, saltando todas las distancias y poniendo todas las comillas del mundo, ¿no? Cuando se desconoce la biografía de una persona, de alguien, de un héroe casi divinizado, lo que hay que hacer es, bueno, pues cubrir esas lagunas, ¿no? Y muchas veces se hacen con mitos, ¿no? Y claro, Tanausu no iba a ir solo por la vida, tenía que llevar su pareja, ¿no? Además en un mundo tan mágico, ¿no? Como el que él se crea a partir de la conquista. No, así es, y de hecho, bueno, incluso se habla un poco ya del momento, ¿no? Que llega Alonso Fernández de Lugo, pero bueno, Tanausu ya tuvo varios enfrentamientos con otros señores de otros cantores, ¿no? Y además con su tío Antogmatoma, creo que se llama, pues, que ya el nombrecito se las trae, que ya había rifirrafes, no era un lugar pacífico donde aquí había un paraíso donde todo el mundo reinaba en paz y armonía, sino que cuando llega Alonso de Lugo, yo creo que eso le favoreció, en parte, porque yo creo que al estar divididos también ¿no? Los cantones, eso hizo que, por ejemplo, 9 cantones se rindieran casi de forma instantánea. Quedan 3, ¿no? Que era Tedole, Tigalate, ¿no? Y Acero. Tigalate al final se ha convertido, ¿no? En un barrio de aquí, de la Villa de Mazo. Es curioso. Sí. O sea, que en el fondo estamos en uno de sus sitios donde también se resistió, ¿no? Con fuerza a esta conquista. Pero no es el único sitio en la isla de La Palma. No fue el único sitio. No. Tenemos otros cantones que conservamos el nombre reflejados en barrios. Qué curioso. Como por ejemplo Tenagua. Punta Llana. ¿Cuál es el origen de los aguaritas aquí? ¿Se sabe exactamente cuándo llegan y de dónde llegan? El gran misterio. Eso es el gran misterio, efectivamente, el gran misterio. No sabemos exactamente, bueno, sabemos que proceden del norte de África, llegaron en un momento un poco incierto, en torno al cambio de era, es lo que se baraja las posibilidades, un poquito antes, un poquito después. Lo que tradicionalmente se ha dicho es que fueron trasladados en barcos por otras poblaciones, aunque hoy en día están habiendo estudios novedosos que nos pueden dar otras versiones. Y que que llegaron y se asentaron. La idea es que los trajeron con una serie de elementos para poder sobrevivir, como puede ser el alimento, las cabras, las ovejas, los cochinos y semillas para plantar en algunas islas. Y se asentaron y sobrevivieron durante 1500 años, que no es fácil decirlo, en unas islas como las Islas Canarias. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el agua, uno no puede vivir sin agua, era algo valiosísimo, que tenían que controlarlo. Y cuando tú llegas a una isla sin saber dónde están esos recursos, es duro. Me imagino que el hecho de llegar a un sitio que desconoces, vendrían de África, de la parte bereber seguramente, y claro, tendrían una tradición basada en un contexto geográfico, social, y tienen que reinventarse, ¿no? Sí, efectivamente. Yo realmente lo que digo siempre es, cuando doy una charla, es como si involucionaran, echaran para atrás en el tiempo, porque ellos parten de unas nociones
como colectivas de su cultura, en la que usarían metal, usarían pues unas telas específicas para poder vestir, comerían alimentos que no hay en las islas. Aquí no hay metal, por ejemplo. Entonces tienen que reinventarse efectivamente. Las personas que llegarían con el recuerdo de su lugar de origen, la nostalgia de África, por ejemplo. Pero los nacidos aquí ya son nacidos aquí, ya no tienen ese recuerdo, ya se van adaptando progresivamente. Uh-huh. Y no, claro, estaba pensando yo, y no podrían tener relaciones comerciales, ¿no? Y sobre todo la pregunta, ¿por qué los dejaron aquí? ¿Eran presos? ¿Querían ser olvidados? ¿Eran señalados por algo? Bueno, eso también es un poco un misterio. Se piensa que son personas deportadas. Lo que se dice tradicionalmente es que fueron los romanos los que los trajeron. En un momento en el que, África estaba siendo conquistada. Sí. Y un poco lo que se dice, ¿vale? Lo que las investigaciones, lo que vuelvo a recalcar, que las investigaciones progresivamente van cambiando y van dando informaciones diferentes. Pero lo que tradicionalmente se ha señalado es que esas deportaciones fueron producto de los romanos en un momento en el que habían tribus que estaban generando conflictos, y una forma era evitar pues que esos conflictos se propagaran y pues cogían a las personas y las trasladaban en este caso a las Islas Canarias. Pero eso es una práctica que no solamente vemos en las Islas Canarias, sino que es una práctica ya recurrente también en estas poblaciones romanas, ¿vale? Las deportaciones a otros lugares para evitar a lo mejor pues mayores conflictos. Una cosa que me llama la atención dentro de los archipiélagos que hay en el Atlántico, por lo menos los más cercanos, ¿no?, a nosotros, está claro que el archipiélago canario ya estaba habitado durante muchísimo tiempo, a diferencia de Madeira o a diferencia de las Azores, y que aquí ya había una población, en fin, luego ya descubierta oficialmente, conquistada, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos. Pero sabemos que cada una de las islas del archipiélago canario es muy diferente. Es muy diferente por su orografía, por su clima, por sus circunstancias, y llama mucho la atención porque en teoría deberían ser como muy similares todas ellas, claro. Y sin embargo todas son muy distintas. Y entiendo que no solo por los volcanes, no solo por la orografía, no solo por sus manantiales o por lo que sea, el carácter de las personas es diferente. Entonces sí me gustaría, Nuria, que nos definieras un poco cómo es el carácter del palmero de estos aguaritas primeros de los que estamos hablando. Incluso aquí me ha llegado, me lo acaban de regalar, los grabados rupestres de la isla de La Palma, que veo aquí unos grabados perfectos y además con símbolos universales, que se diferencia del resto de las islas. ¿Cómo los definirías un poco? Hombre, yo pienso que eran luchadores, ¿no? En las fuentes, por ejemplo, escritas, también hablan del papel de la mujer, que eran guerreras. Te decían que las mujeres eran guerreras y que luchaban en la batalla igual que un hombre. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso también es un elemento que hay que recalcar sobre estas poblaciones aborígenes, que quizás a lo mejor no queda tan recogido para otras islas, ¿vale? Decían incluso eso, que luchaban o que tenían un carácter guerrero por encima del hombre. Y sobre todo yo recalcaría la capacidad de sacrificio de estas poblaciones, vinculándolo con la figura de Tanausu. Que representaría un poco todo esto, ¿no? Efectivamente. La capacidad de sacrificarse con la idea de poder salvar a su familia, o ni siquiera a su familia, sino a su comunidad. ¿Qué pudo ser de la gente esta que comentaba yo al principio, los más vulnerables, las mujeres, los niños, los ancianos? ¿Dónde fueron a parar en aquella época? A ver, en principio lo que cuentan yo siempre hago referencia a las crónicas, sí, claro, a los las textos, fuentes históricas. Efectivamente. Lo que señala es que hubo un momento en la contienda con Alonso Fernández de Lugo, porque Alonso Fernández de Lugo hizo varias intentonas para poder entrar y atacar a Tanausu. Él lo que señaló, lo que dijo fue que las mujeres, los niños, los ancianos se trasladaran a unas cuevas localizadas en la cumbre, ¿vale? Las cuevas las denominaban Aiserowan. Y allí lo que sucedió fue que una helada y perecieron, así lo señalan también las fuentes, murieron, congelados. Ahora, nosotros arqueológicamente no hemos podido verificar ese hecho. En la caldera existen cuevas cuyas dimensiones a lo mejor unas son más pequeñas, otras son más grandes, pero estamos hablando de que se trasladaron muchas personas. Tiene que ser una cueva grande. Y esa cueva grande como tal, pues hay pocos ejemplos, y los pocos ejemplos pues no hemos encontrado esa cantidad de restos humanos en el interior. Son funerarias, pero no hemos encontrado esa cantidad de restos humanos como para decir, esta es la cueva. Entonces, pues realmente el final de ello fue trágico. Y a ver si algún día podemos encontrar esa cavidad y darle
ese homenaje que se merecerían, ¿no?, por esos acontecimientos tan tristes que vivieron el 3 de mayo del 93. Desde luego que sí, una historia fascinante, ¿no?, que nos ha reunido en este programa especial de Ser Historia aquí en Museo Casa Roja, en la villa de Mazo, en la isla de La Palma, para recordar un poco el significado, ¿no?, y la trascendencia de la historia, en este caso de Tanausú, el último Mencey, el último caudillo de esos aborígenes, los aguaritas, que protagonizaron una historia extraordinaria, llena de misterios, de la que todavía hay muchísimo por decir. Nuria Álvarez, arqueóloga, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias por la invitación. Y Jesús Callejo, crononauta, te dejo que sigas disfrutando del programa. Estás pasándotelo bien. Me lo paso, yo Nos lo pasamos siempre bien, ¿eh? Lo sé. Las salidas aquí en Canarias siempre nos tratan fenomenal y nos lo pasamos estupendamente. Jesús, como digo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, ha sido un placer. Gracias. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Hombre, nosotros seguimos explorando un poquito la cavidad, porque íbamos con ese fin de explorar la cavidad, no de buscar nada de restos arqueológicos, aunque tuviera el conocimiento de ello. Y una vez descubierto y haber debatido pues a dónde se tenía que avisar y todo esto, se cogió y nada más salí de la cueva, en el primer sitio donde tuve cobertura, pues realicé la llamada. La verdad que impresiona bastante. Por mi experiencia laboral, que soy técnico de laboratorio, sé que pues tocar una muestra perjudica, no puedes perder información. Entonces, junto a mi compañero Eduardo, que él también le gusta pues todo el tema de este aborigen de las islas, decidimos no tocarlo y avisar, pues porque va a proporcionar información el día de mañana. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo Casa Roja, aquí en Villa de Mazo, en La Palma, y escuchábamos de nuevo, ¿no?, en un corte un poco más amplio de lo que habíamos escuchado al comienzo de este programa, a Geray Rodríguez, el descubridor del tesoro de Tigalate. Pues seguramente uno de los descubrimientos más increíbles por la información que ya está dando, ¿no?, a los arqueólogos, a los investigadores sobre el desarrollo, ¿no?, de la presencia humana aquí en la isla de La Palma. Para hablar de este tesoro contamos aquí en Ser Historia con Jorge País. Él es arqueólogo y director del museo, a ver si digo bien el nombre, porque esto a mí, como yo soy de León, mira que digo bien los nombres egipcios, pero los nombres canarios a veces me trago, ¿no? El Museo Benobarita. ¿Lo he dicho bien? Sí. Jorge, muchísimas gracias por asistir, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Cómo fue el descubrimiento? Como siempre, un descubrimiento casual, ¿no?, que son los más espectaculares, ¿no? Pues fue increíble, porque yo recibí una foto el 13 de agosto del 2023 por la noche, donde veía una serie de conchas muy parecidas a unas que conocíamos de un yacimiento de Barlovento, y esta foto me la envió Eduardo Díaz. Eduardo Díaz es el espeleólogo, el que nos prestó todo el material, el equipo para poder entrar en el tubo volcánico,
y vamos, me dijo que era en el Salto de Tigalate, en Mazo y demás. Yo conozco la zona, puesto que yo hice la carta arqueológica de Mazo en el año 95. Además, en el Salto hay un poblado de cuevas, pero también hay yacimientos funerarios, tubos volcánicos, 2 tubos volcánicos enormes. Y bueno, inmediatamente llamé a Eduardo y le dije, me comentó que Geray le había dado la foto, que lo había encontrado. Inmediatamente le dije, habla con Geray, tenemos que ir a ver el yacimiento, ¿no? Pues 5 días después, el 18 de agosto, fuimos al yacimiento y ya yo cuando estaba, bueno, el acceso, el director general y el consejero pueden certificar que no es fácil, ¿no? Tampoco es tan complicado como ellos lo plantean, pero bueno, no es una autopista, no es un camino empedrado, ni mucho menos. Y luego es un tubo volcánico, el yacimiento se encuentra a unos 100 metros de la entrada, es decir, que sin equipos de espeleología puedes caminar perfectamente, salvo la entrada, que es donde es un poquito más estrecha. Y yo inmediatamente que vi que fui con Eduardo y Geray, yo ya sabía que ahí había un yacimiento funerario. Que ¿Había registrado un...? Sí, yo lo había encontrado en el año 95, cuando aparece en el libro, descrito en el libro de el bando prehispánico de Tigalate Mazo. O sea, el lugar ya desde el punto de vista arqueológico era conocido, pero no se había profundizado tanto, sí. O por cuestiones geológicas no estaba abierto, o era inaccesible. No, es que es muy complicado. Yo claro. Había estado ahí 2 veces, sí. Si no vas con un equipo. La primera vez que entramos con carburo, y ahora la ya... prehistoria pues, casi de la espeleología. Pues ahora ahí es un tubo volcánico súper húmedo. La primera vez que fuimos corría el agua por el fondo, porque ahí había llovido recientemente. De hecho, la vez que fuimos es una auténtica sauna, y eso que llevamos muchos años de sequía, pero es muy húmedo, se encuentra a 100 metros de profundidad, es decir, que no se ve absolutamente nada. Y cuando llegamos al sitio, y Geray dijo, ¿es aquí? Yo inmediatamente me di cuenta que la cueva funeraria estaba al lado. De hecho, estaban separados por aproximadamente unos 4 metros. Lo que pasa es que no se veía del depósito de los colgantes y la cueva funeraria no se ven porque hay un saliente. El tubo hace un morro y tal. Y entonces yo vi que Geray subió y me dijo, ¿es aquí? Entonces yo miré, digo, Geray, yo no veo nada. Dice, no, es que tienes que ladear la cabeza. Y está. Es decir, que fue colocado para que no lo vieran. Quien lo dejó con la intención de que nadie lo viera, puesto que es un agujero muy pequeñito. Tú mirabas así recto y no veías nada. Entonces está colocado en un sitio. Vimos que era una acumulación importante. Se veía aproximadamente, yo calculo que se verían unas 20 cuentas colgantes de conchas marinas, de ostiones, que llamamos. Y nada más salir, obviamente allí en el barranco, en la salida tampoco hay cobertura, pero en cuanto subimos arriba, llamé al director general, a Miguel Clavijo, llamé también a Pablo, a mi consejero, que estaba recién aterrizado, y creo que Miguel también, y les comenté y les dije, mira, tienen que buscar una fecha y tenemos que ver este yacimiento y ver lo que hacemos, ¿no? Claro, es alucinante, ¿no? Estaba pensando yo ahora en una isla tan relativamente pequeña como La Palma, después de todas esas investigaciones. Yo lo he dicho muchísimas veces, tanto yo como egiptólogo, claro, la cabra tira al monte, no es tan importante descubrir lugares nuevos, sino también reinterpretar o seguir buscando los que ya se conocen, que siempre puede haber algo, ¿no? Siempre puede haber algo más, que las nuevas tecnologías ayuden a poder alcanzarlo, ¿no? De hecho, una de las conclusiones de este hallazgo, ningún arqueólogo y arqueóloga de La Palma, yo creo que se imaginaba que en aquel agujero pudiera haber algo. Y yo les digo, el tubo volcánico creo que en esta zona tiene como 700 metros de profundidad. Ya debe haber miles de huecos como este. Pero esto lo que te está diciendo es que, o lo que tú te preguntas es cuántos más habrá. Claro. Parecidos a esto, ¿no? Porque son un grupo de conchas que pertenecían a collares, ¿no? Sí. Bueno, te comento un poco. El director general y el consejero
visitamos el yacimiento el 4 de septiembre del 2023, es decir, unos 20 días más o menos después de haberlo visitado, e inmediatamente pues vimos la importancia del hallazgo y gracias, aquí hay que decirlo, a la Dirección General, inmediatamente vamos a hacer una excavación de urgencia, ellos pusieron el dinero y yo se los digo de verdad, las 3 veces que estuve en el yacimiento, mi temor, yo todavía hoy no me explico cómo fuimos capaces de mantener el secreto. Se los digo de verdad. Yo cada vez que iba, yo digo, aquí no va a haber nada, porque es muy difícil. Yo les digo que ver aquella acumulación de conchas, y de ahí la importancia de lo que hizo Geray, ¿no? Que no fuera capaz de tocar nada. Ni yo qué sé, nosotros fuimos allí, pues 7 o 8 personas, ¿no? Pero siempre se te escapa algo, y basta que lo comentes a uno para que al momento... Entonces, yo hasta que no excavamos, que la excavación la hicimos en 2 días, el 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2023, 2 días para sacar 226 colgantes y cuentas de collar, pero es que las fuimos sacando uno a uno. También es verdad que en el agujero solo podían trabajar a la vez una persona. Pero se iban sacando, hay que ver, es increíble. Bueno, hay vídeos y fotos como se iba sacando una a una, la delicadeza con que se sacaba, porque luego había que sacarlas y subir la ladera al barranco, ¿no? Entonces, Jorge, le quería preguntar, ¿cuál es el significado? A la gente que nos estará escuchando, ¿estos collares pertenecían a algún enterramiento? Porque parece que al estar en un agujero tan pequeñito, no es que se hubieran desprendido de los restos humanos de un enterramiento, fueron depositados allí ex profeso, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Hay paralelos en otros yacimientos? No. De todas maneras, bueno, hay uno en Barlovento, parecido en la Cueva de la Higuera, que aquí se sacaron unas 70 y pico cuentas de collar, muy parecidas a estas, en ostiones también, pero hay que decir que los de Mazo son mucho más bonitos desde el punto de vista estético, mejor trabajados y demás. Y desgraciadamente en el caso de Mazo, la cueva previamente fue visitada por personas que se llevaron vasijas, restos humanos y todo eso. Entonces, prácticamente no tenemos información. De todas maneras, un dato muy interesante, cuando estábamos excavando, lo lógico es pensar que el enterramiento que estaba a 4 metros y este depósito fueran contemporáneos. Pues no. Además, el depósito, muy bonito, estaba metido en una especie de cesto, de enrejado, y se veían trocitos, que hecho uno de ellos fue los que permitió hacer análisis de carbono 14. También aparece otra sustancia más oscura, eso se está analizando, yo no sé si serán pieles o algún tipo de material. Entonces, pues hoy sabemos, los estudios, se hicieron análisis de una falange y una falange humana del enterramiento, y el enterramiento es anterior. ¿De qué año estamos hablando? 10-11. Y el depósito de las conchas es 12-13. Siglos 12 o 13. Sí, y luego también hay sacrificios de animales. Aquí lo interesante de La Palma, yo creo que es uno de los pocos casos en Canarias, es que en los enterramientos siempre aparece ajuar funerario. Es decir, aparecen muchos objetos que esa persona utilizaba en vida, desde cuentas colgantes, varas para caminar, vasijas. Las vasijas orgánicos, como decía Nuria, suelen aparecer con restos de alimento. Entonces, eso solo pasa aquí. Además, suele aparecer no solo pellejos, sino a veces colocaban unas tablas de madera que se llaman chajasco, porque no quería que estuviera el cuerpo. Entonces, en La Palma yo creo que por eso tenemos cientos y cientos de vasijas enteras. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Que los expoliadores saben que si encuentran un yacimiento funerario van a encontrar vasijas enteras. Entonces, no les demos ideas. Es muy complicado. No, ellos lo saben, pero no te estoy ahora. Ese problema ahora mismo, yo creo que en La Palma estaba con, pero en los años 50, 60,
del siglo pasado, la mayoría, el 90% de las vasijas que hay en el Museo Arqueológico de Benabarita son piezas descontextualizadas y seguramente procedentes de yacimientos funerarios. Claro, la pregunta que, yo más o menos sé la respuesta, ¿no? Pero ¿por qué una cueva? Antes hablábamos con Jesús y con Nuria sobre el simbolismo, el pensamiento mágico, ¿no? que tenían este tipo de pueblos, el colocar el enterramiento y el depósito de estos objetos en un lugar tan profundo. O sea, que no puedes decir, bueno, es una cueva y está ahí a lo de la puerta. No, es decenas de metros en el interior, tiene que tener un significado, ¿no? ¿Por qué una cueva? Sí, la verdad es que, te pueden surgir varias teorías, hipótesis, pero yo creo que yo prefiero no aventurar de momento teorías, pero efectivamente, lo comentaba antes Calleja, ¿no? Hay que ponerse en la época, un Benabarita o una Benabarita, que no sabemos quién lo depositó ni por qué, meterse en un tubo volcánico, donde al principio tienes que entrar casi arrastrándote, meterte 100 metros hacia adentro, con un hachón de tea, seguramente, un tronco de tea que se te podía apagar. ¿O te puedes quemar con él? No. Que me ha pasado a mí, por eso lo digo. Yo he estado en muchos tubos volcánicos, tengo que decirles que no me gusta nada meterme, y yo solo, si alguna vez lo hacen, solo digo lo mismo: cuando estén dentro apaguen la luz, a ver qué pasa, porque todos dicen, no, de aquí salimos es fácil. No sale, porque te desorientan, no sale, llega un momento que no sabes si la boca está para arriba, no ven absolutamente nada. ¿Para qué se metieron? ¿Por qué dejaron eso? Además, no es casual que esté al lado del enterramiento. A lo mejor está la respuesta. Que a lo mejor en esa oscuridad está la respuesta. ¿No? Es como siempre se habla, ¿no?, de una cueva, es como la vuelta al útero materno. Una cosa, el enterramiento parece tal cual como tú dices. No digo un útero, pero el enterramiento forma una media luna perfecta, un lecho de lava, y los restos se pusieron encima. Desgraciadamente la mayoría se desintegraron ahí por el tema del agua, porque es muy húmeda. También hay restos de ovicápridos. En La Palma se hacían sacrificios, cuando se hacía un enterramiento, una persona hacían sacrificios de animales, generalmente animales pequeños, cabras, y también tenemos de cochino. Aquí se dató los restos de ovicáprido también, se utilizó una pieza dentaria, y son más recientes todavía. Creo que uno de dos en torno poco antes de la conquista y el otro poco después de la conquista. Es decir, que el tubo era visitado, pero que algún tipo de... los que se metieron a depositar esto, el enterramiento lo tuvieron que ver, porque no está escondido como otros, sino simplemente hay una repisa del suelo, una cosa así, y está perfecto, ¿no? En principio no aparecen restos de madera, ni que estuviera tapado, no tenía paredes, entonces que estaba vinculado con eso. Y otra cosa importante, y es que eso ahora mismo las conchas están en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, están siendo estudiadas, ¿no? Amelia Rodríguez, que es especialista en industria ecológica, yo soy además especialista también en industria lítica, y ella nos va a dar datos de cómo se hicieron las técnicas, pero sí hemos observado, se veía a simple vista, que muchas de las conchas fueron reutilizadas, es decir, que le hicieron un agujero de suspensión, que con el uso, por lo que sea, se les desgastó, se les rompió, pero volvieron a hacer otro. Eso pasa aquí en La Palma también. La Palma es una isla donde la población benabarita era muy religiosa, muy espiritual, como se diría. Los yacimientos de carácter mágico religioso, tipo grabados, amontonamientos de piedras, canalillas, están por todos lados. La cerámica benabarita, que es una auténtica joya, la decoración que tiene, algunas prácticamente idénticas a los grabados, eso no era, esa decoración no era casual, sino que tenía algún tipo de simbolismo, ¿no? Claro, que se ha perdido, no se conoce. Todo aparece, el palmero, yo siempre he sostenido que la población benabarita era muy, muy detallosa
aquí decimos muy curiosa. Una persona curiosa es cuando hace algo bien hecho, que le gusta arreglar las cosas bien, hacer las cosas bien. Eso, los grabados, la cerámica, la cantidad de cuentas y colgantes que hay en piedra, en hueso, en conchas marinas, en semillas. Sin embargo, no hay en cerámica, que es lo típico de Gran Canaria. Hay alguna, pero muy poquito. Pero ese sentimiento se ha mantenido en la época histórica. El palmero sigue siendo una persona muy detallosa, muy curiosa, que le gusta hacer las cosas bien, que le gusta aparentar, presumir, vestirse bien. Y eso, a nivel de Canarias, yo me acuerdo que hasta el habla. Nosotros cuando íbamos a la universidad, inmediatamente dije, tú eres palmero, por el habla, ¿no? Por la forma que tiene. Gracias. Y eso se ha mantenido hoy. Tú si vas a La Palma, el palmero cuida su entorno, sus jardines, las flores están por todas, las casas están bien arregladas, bien pintadas. Y eso es algo que, como decía antes con Tenasú, yo pienso que se ha transmitido hasta... Ya para ir acabando, Jorge País, arqueólogo, director del Museo Benogarita en Los Llanos, aquí en la isla de La Palma. Usted lo ha comentado, pero me gustaría profundizar e insistir, ¿no? Porque es algo que sucede no solamente aquí, sino también en la península, en otros lugares, en América, que nos escucha muchísima gente. Siempre que encontremos algo, lo mejor es no tocarlo, y llamar inmediatamente a las autoridades, ¿no? Al Seprona, por ejemplo, al servicio de la Guardia Civil, que son los que ellos saben cómo manejar, no tanto porque ellos sepan manejarlo, sino porque saben los pasos que hay que hacer, ¿no? Pero sobre todo no tocar nada para no romper el entorno y el contexto arqueológico, ¿no? Si Geray hubiera movido alguna de las conchas para observar la belleza, su calidad, etcétera, el simple hecho de volverla a dejar en un sitio diferente donde se hubiera podido romper la composición, por ejemplo, de un collar, de absolutamente todo, y pierdes toda la información, ¿no? Pierde absolutamente toda la información, pero no solo eso, sino es que el simple gesto de coger una concha, aunque sea volverla a colocar, eso, por ejemplo, a la hora de hacer, supongamos, un rastro humano, hacer pruebas de ADN o lo que sea, no sirve para nada, porque tu ADN, me estaba comentando Matilde y Reimer, que los vi, que hace unos años hicieron un estudio con la dentición de la población benogarita en el museo, cuando estaba, el museo arqueológico estaba en el Museo Insular. Claro, en esa época no se utilizaban guantes para extraer las piezas dentarias. Me lo comentaron la semana pasada, ni se lo había comentado a Nuria, ¿no? Y claro, a mí me extrañó que nunca habían publicado, y es que absolutamente todas las muestras estaban contaminadas. Aparecía el ADN de Emilio, del médico que las había sacado. Entonces, es fundamental. Aparte que nosotros aquí hemos sacado exactamente dónde está, fuimos sacando uno a uno. Al principio hicimos apuestas a ver cuántas había. El más que dijo fue 80 y seguían saliendo. Eso nos ha permitido creer que hay 8 collares distintos. Entonces, si se hubiera removido, hubiera sido imposible. Claro, seguramente la redecilla en la que estaban las conchas se hubiera destrozado completamente. El diseño artístico. Muy bonito. Cada uno de los collares de fibra vegetal, puede ser junco o lo que sea, muy hecha y eso es lo que utilizamos para hacer las dataciones de carbono 14. Por eso tardamos tanto, casi un año en presentarlo más. Porque al principio la muestra que mandamos para el carbono 14 era muy pequeña. Porque claro, si mandamos más grande pues perdemos. Entonces hubo que mandar otra muestra. Y por eso tardamos, la presentación en este mismo lugar, pues la hicimos el 20 de junio del 2024 de este año. Y yo quiero aprovechar, y se lo estaba comentando antes al consejero, que se me venía ocurriendo cuando venía para acá, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos trabajando en el Museo Arqueológico, en la nueva exposición permanente. Eso va a tardar unos meses. Y yo le estaba comentando que yo pienso que los estudios de
de Amelia Rodríguez, y eso a lo mejor en 2 o 3 meses. Entonces estaba viendo la posibilidad de exponerlas en primer lugar aquí en Mazo. Podríamos hacer unas charlitas, unas jornadas, una exposición con todo esto, y yo creo que sería importante para el municipio y para sí, en definitiva aparecieron aquí, ¿no? Y son parte de la identidad de la villa de Mazo, aquí en Mazo, en La Palma, ¿no? Consejero, hágale caso. Y haga caso también a Ser Historia. Y al alcalde, a todo el mundo, claro que sí. Muy bien, Jorge País, arqueólogo y director del Museo Benogarita en Los Llanos. Muchísimas gracias por habernos contado con tanta pasión, ¿no? Ese descubrimiento y ese estudio del tesoro de Tigalate, pues como decía yo al principio, e insisto en ello, pues uno de los grandes descubrimientos en la historia de la arqueología española de los últimos años, que seguramente cuando los resultados de esas analíticas, de esos estudios, de esa reconstrucción, ¿no? definitiva del aspecto, del diseño de los collares, nos va a acercar nos va a dar muchas ideas, ¿no? Para conocer un poquito más el mundo, indígena. Aprovechando, y quiero que es importante también, el día que lo presentamos aquí en junio, habían aquí varias personas que conocían un hallazgo, también aquí en Mazo, un yacimiento funerario. Ese día les dio como corte decirnos a nosotros, nos enteramos al poquito tiempo, pues un yacimiento muy interesante que vamos a excavar a principios del próximo año también. Además, nos han entregado un precioso colgante de piedra en la pista del Cabrito, también en Mazo. Yo no sé exactamente dónde porque no he podido ir. Nos han entregado 3 grandes fragmentos de vasijas de un manantial en Barlovento, en el Roque de los Árboles. Es decir, que cuando se produce este tipo de hallazgo, generalmente la gente reacciona hablándonos de yacimientos que conocen. Ahora mismo, con esto, aquí hay nosotros tenemos inventariada en La Palma 520 estaciones de grabado rupestre. Pues de junio de este año ahora hay 10 estaciones de grabados nuevas de gente que nos ha llamado para ir a verlo. En este caso están localizadas sobre todo en El Paso. No, y seguramente que muchos de los oyentes que nos están escuchando tienen, pues desde hace 30, 40, 50 o 60 años algún elemento en su casa que su abuelo o sus padres, siendo niños, encontraron en aquella época. Bueno, pues no es que no se valorara, pero era un contexto diferente, ¿no? Ahora, escuchándole, me recordaba un poco la historia en Jaén, ¿no? De la Cueva de los Muñecos, ese museo que se hizo de los exvotos ibéricos, que muchos vecinos, ¿no? empezaron a entregar libremente, ¿no? los exvotos ibéricos que tenían en su familia desde hacía 40, 50 o 60 años, ¿no? Y que algunos con miedo, ¿no? de que me van a denunciar si digo que tengo esto, lo dejaban en el ayuntamiento en un sobre cerrado sin nombre, de forma anónima. Tampoco pasa nada, ¿no? Porque no va a suceder nada. Lo importante es recuperarlo y poder estudiarlo y sacar la información y sobre todo compartirla con los ciudadanos. Jorge País, arqueólogo y director del Museo Benogarita en Los Llanos, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, yo creo darle las gracias a ustedes pues por haber venido a La Palma, que no es fácil, y nada, que sean bienvenidos, y para cualquier cosa que quieran, pues aquí está. Muchísimas gracias. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en este libro espectacular con el que estamos
descubriendo y redescubriendo el tesoro de Tigalate aquí en Mazo, donde nos encontramos, en este Museo Casa Roja increíble, precioso, donde se presentó, ¿no?, por primera vez hace unos meses de este año 2024 el tesoro, y que hemos venido, ¿no?, un poco para contar su historia. Miguel Ángel Clavijo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes le han mencionado ya en varias ocasiones, usted es el director general, ¿no?, de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. ¿Cómo fue ese primer momento de entrar en esa cueva, en esa cavidad tan insólita y ser testigo, ¿no?, privilegiado de un descubrimiento tan increíble? Bueno, buenas noches a todos. A ver, si tengo que ser sincero, tengo que decir que pasé muchísimo miedo. Entre otras cosas porque yo tengo claustrofobia. Y ya somos dos. Sí, a mí me habían contado, a ver, Jorge y Paz y un servidor nos conocemos hace más de 40 años. Bueno, entonces habíamos llegado otra vez al cargo porque estamos repitiendo y digo, Jorge, seguro que eso es así. Sí, Jorge es un hombre apasionado, como hemos escuchado, ¿no? Pero sobre todo dijo, no, es fácil, es relativamente fácil, tú no te preocupes, que incluso viene Pablo, que tú sabes que tampoco es que sea de caminar, no sé qué, ¿no? Pablo, que si no puedes ya empuja por detrás, ¿no? Sí, ¿no? Entonces fuimos allí, realmente la curiosidad siempre es más fuerte, pero cuando estábamos llegando después de una hora por unos barrancos, un sitio complicado, en fin, yo me acordé de su parentela. Y la pregunta que te haces es, ¿qué coño hago yo aquí? O sea, realmente hay necesidad de esto porque habían pasos complicados, pero yo veía a Pablo que iba adelante y no podía yo quedarme atrás, entonces yo seguía detrás y bueno, pero lo peor no fue eso, Nacho, lo peor fue llegar allí y ver esa entrada que había que arrastrarse, y el tema de los hombres, ¿no? No te puedes quedar el último, o sea, claro. si entran, como es que no puede ser, ¿no? O sea, yo me imagino situaciones así, ¿no? El director general de Cultura se ha quedado atrás. Tía, ¿qué pasa, tío? Quita por él, ¿no? No, en fin, entré con un montón de miedo, digo, como además en una entrada estrecha y me estaba ya asfixiando, ¿sabes? El tema de la ansiedad me explicaron después. Bueno, al final entré y merece la pena. O sea, digamos, cuando ya entras se te quita todo, claro. Porque yo no sé si los oyentes saben lo que es un tubo volcánico, imagino que sí, pero la entrada es muy estrecha, la Canarias es de origen volcánico, y después es inmenso. Y teníamos todos los recursos actuales, ¿no? Teníamos luces, teníamos todo, entonces digamos que había bueno, en fin, tú ves todo, te entra mucho aire, se te quita la bobería de la ansiedad. Y vas corriendo a donde está el hallazgo, ¿no? A lo mejor la gente se imagina que, bueno, son unas conchas, como que no tiene mucho valor. Y tiene un extraordinario valor. Es realmente algo bastante importante que puede aportar mucha información al conocimiento del pasado de La Palma y de Canarias, ¿no? Pero desde luego el que lo puso allí tenía muy mala idea, porque entre la oscuridad y el ángulo para llegar a verlo, tienes que, como decía antes Jorge, tienes que colocarte de una determinada manera, ¿no? Entonces, hasta que no lo ves, no lo valoras exactamente. Y además quiero incidir en algo que entenderán todos, ¿no? Es casi imposible no tocarlo. O sea, es que estás allí después de un pateo por un barranco, bajando un risco, jugándote la vida. Que esta gente no lo haya tocado tiene una explicación, y que son trabajadores de laboratorio. Entonces tienen el concepto de no alterar la muestra. Yo creo que esa fue la clave del éxito, y después, por supuesto, en fin, los que somos insulares, el cuchicheo, ¿no? O sea, el mantener el secreto para mí sigue siendo uno de los enigmas más grandes en mi historia, en mi experiencia como responsable público y como arqueólogo también, ¿no? Es asombroso que no se haya... Yo creo que La Palma, antes también se comentaba, tiene una característica dentro de la historia de la arqueología de Canarias, ¿no? Que por cierto empieza aquí en Mazo, después si quieres lo comentamos, ¿no? En 1752. La gente cuida su isla, también tendrá su explicación antropológica, pero sobre todo en cuanto a los yacimientos arqueológicos y a las grandes colecciones, es porque la gente de aquí la ha mimado. No me preguntes por qué. Lo normal es que
que desaparezcan, pero aquí se ha cuidado. Y por eso el Museo Arqueológico de La Palma, que es uno de los más interesantes de Canarias, conserva grandes colecciones de cerámica que desde luego es peculiar, ¿no? Hemos tenido mucha suerte, en definitiva. No, desde luego, lo hemos comentado antes, ¿no? Es quizás la evidencia física, ¿no?, que justifica la historia que se puede leer, ¿no?, pero que no se puede tocar, de Tamanasú, por ejemplo, cuando hemos estado hablando al principio del último Mencey, ¿no?, o de otros aborígenes aguaritas. Claro, es todo lo que sea ese referente físico parece, ¿no?, que le da consistencia. Y precisamente la isla de La Palma cuenta con patrimonio. Usted, tú como director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y aparte que eres historiador, eres arqueólogo, has tenido una sección, ¿no?, en el programa local de la cadena SER, esas crónicas canarias, en donde cada semana, cada viernes, compartías con los oyentes un momentito, ¿no?, de la historia canaria. La conoces muy bien. En el caso de La Palma, el patrimonio es muy variado, ¿no?, y sobre todo en quizás un paralelo muy grande con la península, y no solamente la península, sino todos los lugares prehistóricos del planeta, son esos petroglifos, ¿no?, con símbolos absolutamente icónicos, con paralelos en todos los lugares, y que también aparecen aquí, ¿no?, con esos círculos, esas espirales, esa suerte de casi de laberintos, que son también otra de las grandes joyas de La Palma, ¿no? A ver, La Palma es una historia insular. Es una historia insular que tiene más de 1500 años, que se dice pronto, 1500 años parece poco, pero es mucho. El desafío de una comunidad humana que llega aquí, como decía antes Nuria, en torno al cambio de era, y se queda aquí, en las circunstancias que te exige vivir en una isla de 702 kilómetros cuadrados, con una orografía complicada, con volcanes, etcétera, etcétera. Establecerse en ella y prosperar, eso ya es una historia de éxito. Pero si además de prosperar tienes capacidad de generar cultura, los humanos somos los únicos bichos del planeta que podemos generar cultura, y una cultura tan singular como la que hay en La Palma, la hace única en el planeta. Entonces, la historia de La Palma de los primeros 1500 años, desde el punto de vista cultural y la materia que podemos ver, es verdaderamente extraordinaria. Pero extraordinaria porque es de una calidad excelente. Pero es que después de la incorporación de la isla a la Corona de Castilla sigue teniendo su particularidad, porque los grupos que se incorporan a los aguaritas que se quedan, aquí no hablemos de exterminio ni mucho menos, no es propio de los castellanos exterminar. Es que antes estaba escuchando los planteamientos románticos y en fin, yo creo que la historia no hay que verla desde el romanticismo, y tú lo dijiste muy bien, el presentismo es un enemigo para entender lo que ocurre aquí. Pero bueno, volviendo al patrimonio, La Palma tiene un aporte portugués extraordinario, y otros grupos, como por ejemplo los flamencos que se establecen aquí. Aquí hay un arte flamenco extraordinario, porque el azúcar que fue el principal producto de exportación de esta isla, con Flandes, el intercambio también aportó patrimonio extraordinario, ¿no? De tal manera que La Palma, dentro de lo que es el mundo, el universo canario, tiene su particularidad, tiene su singularidad, y lo que nosotros pretendemos dentro del Gobierno de Canarias y del Cabildo, pues es que se conozca, y acercarse a esto es a través del estudio, de la reflexión y sobre todo de los museos. Y aquí en La Palma tenemos museos verdaderamente extraordinarios que nos enseñan, nos cuentan lo que ha sido la historia de la comunidad humana que ha estado aquí. Y antes de que se me olvide, porque se ha insistido mucho en Tanausú, que es un personaje mítico, que representa efectivamente una serie de valores, pero hay una mujer que se llama Francisca de Gasmira, hay un conjunto de mujeres que aparecen también en las crónicas dentro de lo que es la historia, que tuvieron un protagonismo extraordinario antes y ahora por otros motivos, obviamente que tienen que ver con la emigración masculina, pero eso da para otro programa, Nacho. Sí, es una historia de patrimonio. Ahora me venía a la cabeza, ¿no?, hablando de los volcanes. Imagino también que con Cumbre Vieja en el año 21 se vio dañado el patrimonio de La Palma. No, afortunadamente no. La parte que se afectó muy poco a lo que es el patrimonio cultural. Ahí hemos tenido suerte.
pero tú sabes que los volcanes en el pasado también hicieron acto de presencia y seguramente, y esto lo conoce perfectamente el doctor Pais, sí intervinieron en el patrimonio que se había elaborado antes. Digamos que las historias de los volcanes en Canarias y especialmente en La Palma es una convivencia que ahora con la isla obviamente más poblada va a tener más efectos, ¿no? Pero hay que acostumbrarse a ellos. Aquí vivir, esto a la gente que viene de la península, hemos tenido ocasión, tuvimos aquí al Consejo Nacional de Patrimonio Histórico hace ya unos meses y nosotros los llamamos godos, ¿no? Sí, a los peninsulares. Sí, a los peninsulares. Bueno, tiene un concepto peyorativo que no se da, pero bueno, hacemos un poco de risa con esto, ¿no? Los que no son, o los que estaban por aquí, que no están acostumbrados a ver volcanes, se sorprendían mucho, pero es que el palmero está muy acostumbrado al volcán, ¿no? Y no te queda otra. Estás viviendo en una isla volcánica y, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es parte de la vida. Uh-huh. Luego hablaremos con Isabel Santos, que es la directora del Museo Insular del Cabildo de La Palma, en Santa Cruz, y está también el Museo Arqueológico, ¿no? En Los Llanos cuenta verdaderamente con lugares en donde se puede compartir esa cultura, ese patrimonio, esa historia, más allá del turismo playero, ¿no? Que me parece que está muy bien, está estupendo, es perfecto, pero también hay otras cosas que hacer, ¿no? Desde el punto de vista cultural y patrimonial en La Palma, ¿no? Sí, a ver, La Palma históricamente tiene, vamos a decirlo así, un turismo, vamos a decir, más culto. Un turismo que tiene interés en conocer la historia de la isla. Y todo el que se acerca a La Palma y lee un poco se queda extraordinariamente asombrado, ¿no? Como un lugar tan pequeño es capaz de acumular tanta riqueza cultural. Ya lo hemos explicado antes, tiene que ver con la historia de la comunidad, ¿no? Pero después tiene un paisaje que, en fin, no hay que ser excesivamente sensible, pero que cualquiera que viene a La Palma se queda asombrado de la belleza, ¿no? Y suele sorprender mucho, ¿no? Porque los tópicos que encierra Canarias, sobre todo en la península, ¿no? Siempre aparece pues una mujer en bikini, un cocotero y todo el mundo bailando. No, para nada. Nosotros decimos que Canarias realmente no existe, existen muchas Canarias, ¿no? Antes ustedes lo comentaban, y La Palma reúne una serie de características que la hace singular en el conjunto del archipiélago, y estamos trabajando mucho en eso, ¿no? O sea, porque si tiene algo que enseñar La Palma es sobre todo su historia y su patrimonio cultural. Uh-huh. Y esa joya que, con esto me gustaría ir acabando, la idea, Miguel Ángel, de esa propuesta, ¿no?, de candidatura a la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO a partir de esos grabados rupestres, ¿no?, tan ricos de la isla, ¿no? Que Jorge Pais nos comentaba antes que ya son más de 500, ¿no? Y cada vez parece que van apareciendo más, lo que nos está hablando de una riqueza en este sentido muy importante que puede entrar dentro de esa lista de la UNESCO. Sí, a ver, cuando estuvimos aquí con el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico, tengo que decir que el Ministerio de Cultura se ha portado extraordinariamente bien con nosotros, con La Palma, con Canarias en su conjunto. Isaac de Diego, precisamente el director general, que presentó su renuncia por motivos familiares. Cuando ellos vieron realmente lo que se les ofrece y lo que ven in situ, surgió la posibilidad de intentar, porque esto no es fácil, hacer una propuesta para que los grabados rupestres de la isla de La Palma puedan incorporarse a lo que se denomina lista indicativa, digamos que sería el primer paso, ¿no? Hoy mismo ha habido una reunión de lo que es la parte técnica, la ponencia técnica, y se ha aprobado para que se lleve al Consejo, que será dentro de 2-3 semanas en Murcia, en la región de Murcia, y ahí la propuesta será debatida por el Consejo. El Consejo es vinculante y ahí veremos si se aprueba o no. Nos está escuchando Héctor Izquierdo, que es el comisionado para la reconstrucción de la isla de La Palma. Yo le quiero agradecer en nombre del Gobierno de Canarias el trabajo que está haciendo, que no es fácil, pero vamos a esperar al Consejo. Y en el Consejo pues ya se debatirá y va a estar Jorge Pais, va a estar Juan Francisco Navarro Mederos. Digamos que vamos a llevar a gente muy, muy potente para que le explique al Consejo pues lo que estamos presentando, que desde luego merece la pena, ¿no? Pues toda la suerte del mundo en este proyecto. Seguro que la tienen
porque el proyecto desde luego merece la pena, ¿no? Y sería una forma de reconocer ese trabajo y sobre todo la existencia de ese patrimonio tan rico que podemos encontrar en la isla de La Palma. Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por la invitación para poder hacer este programa hoy aquí en Mazo, y muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ustedes, un abrazo. Gracias. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Hola, me llamo Sara Rodríguez, soy conservadora y restauradora de bienes culturales y ahora mismo me encuentro trabajando en un proyecto para la Dirección General de Patrimonio con un conjunto de 20 obras pictóricas pertenecientes al Museo Insular de la Isla de La Palma. El proyecto que estamos desarrollando aquí en el taller de restauración de pintura del Cabildo Insular de la Isla de La Palma se compone de 20 obras procedentes de finales del siglo XIX y principios del XX, pertenecientes a la donación recibida por el Museo Insular en 1917 de Pedro Poggio para la creación del primer Museo Provincial de Bellas Artes de Canarias. Dentro de los autores que componen esta colección tenemos nombres tan sonados como Sorolla, Fortuny, Liscano, Martínez Rico. En su mayoría se trata de óleo sobre lienzo, pero también podemos encontrar soporte de papel y cartón. Escuchábamos un fragmento de un corte de un vídeo, enseñas de patrimonio, ¿no?, sobre la restauración en el museo que vamos a visitar a continuación, ese museo insular del Cabildo de La Palma, en Santa Cruz de La Palma, y uno de los museos más bonitos, ¿no?, que hay en este entorno en Canarias y en España, ¿no?, por la belleza, los fondos, la maravillosa colección que tienen y sobre todo el edificio donde se encuentra, ese convento franciscano, ese convento de San Francisco. Está en la plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad, un convento, hoy lo que se conserva grosso modo desde el siglo XVII, pero que sus inicios son del siglo XVI, y queríamos hablar de la colección, de la historia de este edificio, como otro de esos grandes puntos culturales en la isla de La Palma, pues con la directora del museo, Isabel Santos. Isabel, bienvenida a Ser Historia. Hola, encantada de estar aquí. Isabel, hemos estado contigo hoy visitando el museo. Muchísimas gracias, ¿no?, por todas las cosas que nos has mostrado, porque bueno, si quizás a nuestra mirada desnuda, aunque más o menos tenemos un rodamiento y conocemos algunas cosas, la mayor parte de esos detalles se nos escapan, ¿no? Pero una de las cosas que yo te comentaba esta mañana era precisamente que el propio edificio ya es un museo en sí mismo, ¿no? Ese convento de San Francisco, donde las restauraciones llevadas a cabo en las últimas décadas ha permitido pues casi tener el mismo edificio que había en el siglo XVII, ¿no?, con los franciscanos. Así es. Cuando uno visita el museo se sorprende cuando atraviesa el zaguán, por así decirlo, la entrada. Y se encuentra con un patio enorme y luego otro patio más pequeño que llamamos el patio de los Naranjos. Ya solamente, aunque no tengamos nada expuesto allí, ya es espectacular. Y bueno, ya el edificio nos cuenta la historia que hubo en ese momento cuando llega con la conquista los franciscanos pues a evangelizar, lo que hacían en el siglo XVI, y donde ellos pues se establecen en el norte de la ciudad para hacer su evangelización, ¿no?, donde crean la iglesia de San Francisco y la casa conventual. Primero es la casa conventual, primero se empiezan a edificar la iglesia y les dejan como unos sitios, creo,
si la historia si lo cuenta bien, es por la cueva de Carías, por ahí estuvieron los franciscanos viviendo hasta que ya se hizo la casa convento. Además, la orden franciscana es una orden muy modesta, el edificio como tal es minimalista casi, ¿no? En el sentido muy austero, de que muy austero, sí. Con lo mínimo, pero todo ese aspecto mínimo también genera su belleza, ¿no? Y su espectacularidad al visitante, con esas escaleras interiores, esas barandillas en las primeras plantas de los claustros, la propia visión, ¿no?, que se tiene de todo el conjunto. Es decir, es un edificio austero, pero también desde el punto de vista arquitectónico está diseñado buscando esa belleza también y el recogimiento que se necesita, ¿no?, para un... Sí, como dije, desde que entras tienes una información donde puedes hacer el recorrido conventual perfectamente de cómo estaba en el siglo XVII. Y bueno, los materiales que tenían en la isla, que era pues la madera, la piedra y la cal. Entonces, bueno, pues de eso se compone el edificio. Y la arquitectura que tiene, pues es, como dije, una arquitectura austera, pero una arquitectura pensada para estar viviendo esos franciscanos, y al mismo tiempo con unos muros muy anchos, donde pues el frío y el calor pues se refugiaban allí dentro, o sea, no tenían el abrir esas ventanas grandes, porque todo lo hacen en el interior, o sea, alrededor de los dos claustros. Tú lo viste esta mañana. Sí. Si te diste cuenta, no teníamos ni humedad ni calor allí dentro, estábamos bien. De hecho, creo que somos el museo más sostenible de toda Canarias, porque no tenemos aire acondicionado. O sea, el aire cruzado que tiene cada sala ventila, y entonces se conservan muy bien las obras que tenemos expuestas dentro. Qué maravilla, ese detalle no lo conocía. Precisamente, ¿no? Esas obras son también uno de los momentos culturales del patrimonio más importantes de La Palma. Es un museo que nace en el siglo XIX y es el primer museo, ¿no?, de Canarias, de las Canarias. islas. La colección del 19 sí fue donada por Pedro Poggio Álvarez, que era un diputado en Cortes, había nacido en La Palma, había ido a Madrid a trabajar y a estudiar. Y bueno, pues él llega, es miembro de la Academia de San Fernando y luego también el primer director general de Bellas Artes. En ese momento él conoce muchísimos pintores del 19 y él compra y adquiere obra de esos pintores y tiene una colección en su casa. O sea, el 19, esos salones repletos de obras que venían desde el techo hasta abajo, ¿no? Decide donar una parte de su colección para crear el primer Museo Provincial de Canarias. Lo manda a La Palma, llega en el 2015 y hasta el 2017 no se coloca en sala para abrir museo. Que ese museo estaba, no era en el convento franciscano, por supuesto, estaba en donde están ahora los juzgados, en la calle Santiago, ese que era propiedad del ayuntamiento, y ahí es donde se expuso al público por primera vez su colección. Es curioso, ¿no?, porque esa parte de la colección permanente, ¿no?, que reproduce la colección, la cesión de Pedro Poggio. Yo cada vez que leo el apellido de Poggio me voy a Poggio, porque es una palabra italiana, ¿no?, el banco corrido de las fachadas de los palacios renacentistas, ¿no? Exacto. El Poggio y Poggio, vamos a decirlo en castellano. Pedro Poggio. Es increíble, ¿no?, como digo, la reconstrucción que habéis hecho de ese gabinete del 19, que parece que estás caminando precisamente por uno de esos salones con multitud de impactos artísticos. No sabes hacia dónde mirar porque son muchas obras, y además de pintores importantes, ¿no?, como Sorolla o Fortuny, y tablas flamencas también. Antes Miguel Ángel, ¿no?, Clavijo.
hablaba de la importancia y la presencia del arte flamenco en las Islas Canarias, en este caso y sobre todo en La Palma. Esas obras no solamente nos hacen viajar a ese pensamiento del siglo XIX, sino que también ayudan a reconstruir cómo era la vida en esa época, ¿no? Con esos salones, lógicamente, de la gente acomodada, que eran los que podían coleccionar y hacían este tipo de selección de obras, pero es muy interesante, ¿no? Sí, allí en los salones del 19, donde se reunían las tertulias para hablar de todo, o sea, lo vemos en las fotografías que tenemos galdosianas, donde se reunían todos los pensadores de la época, ¿no? Literatos, pintores, escritores, críticos, políticos, y ahí estaban reflejados pues toda esa pintura que tenemos ahora nosotros en el museo. Pues tenemos paisajes, retratos, escenas costumbristas, y bueno, yo creo que invito a todos a pasar por el museo. Merece para que lo conozcan y bueno, también si quieres pues hablar de... Sí. Por ejemplo, tenemos a Carlos de Jaez. Carlos de Jaez es como si dijéramos el artista naturalista más importante que hay en España. Después, o sea, rompe con la academia y a todos sus alumnos los manda a pintar al aire libre, o sea, pintura del natural. Y entonces, pues tenemos reflejado allí muchos cuadros de él. Tenemos de Martín Rico, una tabla pequeña de Sorolla, un Fortuny, bueno, pues todos los del 19 que estaban reflejados allí, pues Campuzano Aguirre, Benlliure. Una selección de los top, ¿no? de la época, sobre todo por la relación que tenía también Pedro Pollo con muchos de esos artistas. Con muchos artistas, sí. Por ejemplo, a Domingo Márquez, que era protector de él, pues cuando te comenté esta mañana, cuando estaba haciendo el discurso de la Real Academia de San Fernando, Domingo Márquez hace unos dibujos posiblemente de artistas o de gente que estaba allí, y se lo dedica a Pedro Poggio, y nosotros a través de una subasta pudimos adquirirla y la tenemos allí en el museo. Es como cosas curiosas que había de ese momento. Lo comentábamos también, ¿no? Una de las partes que más me ha gustado es la parte de arte contemporáneo, y sobre todo la historia, ¿no? que tienen muchas de esas piezas, lo decíamos, ¿no? Una obra de arte es una obra de arte, no acaba su confección, su historia cuando sale del taller del artista, sino todas las vicisitudes, todas las aventuras que vive, que si un incendio, que si es robada, que si es llevada de aquí para allá, tal y cual. Todo eso va sumando, ¿no? Va sumando a la historia de la obra de arte, y algunas de ellas las tenéis en el museo insular, ¿no? Lo que también enriquece un poco la colección, ¿no? Es que detrás de cada obra hay una historia. Entonces, a veces cuando visitamos los museos y vemos pintura o escultura, a veces pasamos de largo, pero si nos detenemos, leemos la cartela y luego indagamos más sobre el artista, vemos una trayectoria importante. Y un dato que yo te contaba esta mañana era, tenemos un cuadro donado por la sobrina de Deli Tejero. Deli Tejero es una artista de las mujeres de la generación del 27, ella es de Zamora, pero bueno, trabaja en París y ahora últimamente con la exposición de la Sin Sombrero, de la mujer realzando la mujer artista, pues se ha expuesto diferentes obras y exposiciones de ella en Madrid y en Valladolid. Y entonces, cuando fue el volcán, esta señora, María Dolores, le resultó, o sea, como toda España y todo el mundo, nos estrechó el alma, ¿no?, por ver eso tan impresionante. Pues ella decide donar una obra al museo porque dice que le hacía recordar, la hermana de Deli Tejero estuvo aquí en La Palma dando clases durante un año, me parece. No sabía ella en qué zona, pero bueno, quiso donar un cuadro de su tía, de Deli, para tenerlo aquí. Y bueno, pues lo recibimos estupendamente
y ella decía que le hacía recordar un poco pues a esa lava del volcán. Y efectivamente, si lo ven, es pues toda la época del perlismo de ella, donde hay pues una técnica con piedras, con resinas, etcétera, etcétera, que bueno, pues es diferente a otro tipo de obra de esa generación del 27. A mí una de las artistas que más conocía muy poquito de ella, apenas referencias, es la grabadora Carmen Arocena, ¿no? Donde tiene incluso un dibujo en uno de los cuadernos de bocetos donde aparecen unos personajes egipcios, faraónicos. Eso ya me ha llegado al alma. Había que hablar de Egipto en el programa, claro, me ha encantado. Y luego también tenía que le hice también una fotografía porque me llamó la atención, de la Basílica de San Justo en Madrid, porque yo vivo a 500 metros de allí. Cuando lo vi dije, esa es la Basílica de San Justo, y efectivamente estuve mirando luego fotografías en el hotel, y efectivamente es este lugar. Y Carmen Arocena es ya para ir acabando, Isabel, es una mujer cautivadora, ¿no? Con esos dibujos tan simbolistas, ¿no? Donde tiene mucho mensaje casi esotérico, ¿no? Con las representaciones del zodiaco y muchos elementos que pueden ser interpretados también dependiendo cada uno de la idiosincrasia de cada persona, ¿no? Pero me decías que es una de esas salas en donde de la colección permanente del Museo Insular del Cabildo de La Palma, donde la gente pues se queda mucho tiempo, ¿no? Observando las obras. Sí, sorprende. Carmen Arocena es palmera, se va desde muy joven a Madrid con su familia a estudiar, y bueno, pues empieza a crear, está en la escuela en la Academia de San Fernando, y bueno, pues experimenta una cosa completamente diferente a lo que se estaba haciendo en ese momento en Madrid. Tiene influencia. Ella se va con el grabado, se va a París para trabajar con el método Hauter, que es un método diferente, es como la vanguardia en el grabado en ese momento en París, y allí pues conoce la obra de Picasso, en España conoce a Goya, y toda esa influencia está demostrada en toda su obra. Y luego es como muy filosófica, lo que tú decías, muy esotérica, con todos los horóscopos, inventa pues montajes de cine, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos expuesto en el museo, en la colección, es como si dijéramos todos sus bocetos para llegar a la obra que podemos ver en cualquier museo. Pues el Reina tiene, el Can, en Madrid hay diferentes colecciones, y es lo primero de ella, como si dijéramos el alma de su creación. La tenemos expuesta con obras que tenemos del Cabildo, que son propias del Cabildo, otras que son donaciones de su sobrina y otras que hemos comprado. O sea que por esa parte es una suerte. Sí, contar con todo ese patrimonio artístico, y es mucho más, ¿no?, lo que se puede ver en este museo. Yo conocía algunas cosas de Lino Lago. Es un artista que hace pinturas con bolígrafos Bic, como el que tengo yo ahora mismo en la mano. Marco Alón. ¿Marco Alón? Sí. Pues me he confundido. Yo tenía es que Lino Lago también lo tenemos allí. Pero Lino Lago es el que parece que tiene el brochazo de la obra. Sí. Yo lo tengo aquí mal, un mal gallego puesto, de Pontevedra, sí. Y esas pinturas, como digo, con bolígrafo, que son espectaculares. Ese es de Marco Alón, un canario. Además, su padre era arqueólogo. Yo no sé... Alberto, me parece que es el padre, Alberto Alón, o Javier Alón, Javier Alón, sí, pues su hijo es artista, y tenemos una obra que es la boca devoradora. Tú la viste, que es un gran tiburón impresionante, donde hay unas historias dentro de ese tiburón, y está todo pintado, pues dibujado con bolígrafo. Con bolígrafo, con mucho detalle, ¿no? Está también ese realismo mágico de Gregorio Toledo. Hay infinidad de detalles, también esa parte del antiguo Museo de Ciencias Naturales. Y de Gregorio Toledo, perdona, porque Gregorio Toledo era de aquí, de Mazo, también, pero nació aquí en Mazo. Del cuadro que tenemos aquí detrás es lo he visto. Que es maravilloso también. Lo he visto porque delante, claro, la gente que nos
nos está escuchando no lo ve, ¿no? Pero yo tengo delante un espejo, es la primera vez que hago un programa donde yo me estoy viendo a mí mismo, ¿eh? Estoy viendo la pintura que tengo detrás, pero bueno, esa es la magia de Mazo. Isabel Santos, directora del Museo Insular del Cabildo de La Palma, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia que hemos realizado aquí en el Museo Casarroja, en Mazo, en La Palma, el lugar en donde hace pocos meses se realizó ese increíble descubrimiento arqueológico del tesoro de Tigalate, que hemos contado junto con otros secretos también de esta isla espectacular en el archipiélago canario. Un programa que, como decía al principio, no hubiera sido posible sin la colaboración del Cabildo de La Palma, del Ayuntamiento de la Villa de Mazo, del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y, por supuestísimo, del Gobierno de Canarias. Un programa también que, desde el punto de vista humano, quería dar las gracias muy especiales a Mercedes Hernández, a Marta Cantero, a todos los compañeros de la cadena SER en La Palma, y también especialmente gracias al trabajo técnico de nuestros compañeros Pedro Borges y Boris Muñoz, que han hecho que esto suene también. Un fortísimo aplauso para todos ellos. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales, grabando y también en la producción. Un aplauso para ellos, que están aquí. Y en último lugar, el menos importante de todos, la verdad, porque yo solamente me pongo aquí a hablar gracias a todo lo que han hecho mis compañeros antes que yo. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Muchísimas gracias, Villa de Mazo, por este cariñoso recibimiento. Muchísimas gracias, Isla de La Palma. Muchísimas gracias, Canarias. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.